Mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 28 ya de febrero, último día del segundo mes del año y ahí estamos, pues algunos pues ya disfrazados, preparando los carnavales o viviéndolos totalmente, sí, de cuerpo entero. Es viernes, vienen lluvias y viene más frío, así que saca el paraguas y también el chubasquero. Atención, porque hoy Zelensky tiene cita con Donald Trump en la Casa Blanca. Sí, Trump, el que le llamó traidor. Bueno, el objetivo es firmar un principio de acuerdo por el cual el presidente de Estados Unidos se sale con la suya, que es explotar la mitad de los recursos naturales de Ucrania. Trump ayer se reunió con Starmer y dijo que ese acuerdo por las tierras raras ya está cerrado, que va a mandar a estadounidenses para la explotación de estos recursos. Mientras, Donald Trump está ninguneando a la Unión Europea, a Europa, y está blanqueando a Putin. Hace tratos con Rusia como si fueran amigos de largo tiempo. Ayer se reunieron en Estambul una delegación de Estados Unidos y otra de Rusia, preparando el terreno para que Trump y Putin se vean pronto cara a cara. Han trascendido muy pocos detalles de ese segundo encuentro de alto nivel entre estadounidenses y rusos, pero sí que queda claro que Europa ha dejado de ser una prioridad para Donald Trump. Nos está ninguneando. Y mientras Trump a lo suyo, que es la guerra arancelaria, se corrige a sí mismo en 24 horas. Los aranceles a sus vecinos y a China entrarán en vigor la próxima semana, el día 4. A sus vecinos les va a caer una tasa del 25% y a los chinos del 10%. Eso dice ahora, ya veremos dentro de un rato. El mercado empieza a valorar cómo afectará la decisión al bolsillo de los consumidores y no tiene claro en qué medida y cuándo empezarán a sentirse los efectos, sobre todo tras los mensajes contradictorios del propio presidente, que dice y se desdice en cuestión de horas y nos tiene a todos locos. Las bolsas, pues preocupadas por los aranceles y también la debilidad de las tecnológicas, pero el IBEX 35 arriba, un más 7% solo en febrero. Los valores de defensa europeos renuevan máximos, un cóctel de buenos resultados y mejoras de valoración de firmas de inversión les han dado un nuevo empujón. Leonardo, Rolls-Royce y Rheinmetall están en zona de máximos. El Euribor apunta a cerrar el mes en el 2,4%, su nivel más bajo en 2 años y medio, y descuenta una nueva bajada de tipos de interés por parte del BCE el próximo mes de marzo. Descuenta también el mercado que la Reserva Federal podría bajar más pronto de lo previsto el precio del dinero. El bono norteamericano reduce su rentabilidad. Ha pasado del 4,78% al 4,29%, que son mínimos del año, mientras está aumentando la preocupación por un frenazo en la economía, en el crecimiento de Estados Unidos. Aquí de vuelta en casa, pues el gobierno ha lanzado una operación de quita autonómica que es un despropósito y que nos ha mantenido más que entretenidos, como si fuera el sálvame durante toda esta semana. Ayer la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, decía que eso de condonar 83.000 millones de euros, pues de esa manera, con el objetivo de favorecer a los separatistas catalanes, pues que es una barbaridad. La AIREF se alinea con el Partido Popular sobre el cálculo planteado por Hacienda y dice que no tiene sentido el plantear una quita si no hay condiciones. Montero hace la quita a su manera, a lo que le interesa. Lo que se ahorren unas autonomías, pues no se podrá destinar a gasto social, así que cuidadito. Ya la agencia Standard & Poor's mostraba ayer su desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo y Moody's asegura que esto va a perjudicar al rating de España. Castilla y León dice que es una ley que atenta contra la Constitución y que va a recurrir ante el Constitucional si el acuerdo del Gobierno con Esquerra Republicana sigue adelante. Hay otras comunidades autónomas que dicen que igual, que van a recurrir, como Madrid y como La Rioja. Y un apunte más, tenemos este fin de semana carnavales, ocupación a tope en casas rurales, en hoteles y bueno, lo mismo también, ocupación disparada para Semana Santa, quedan pues 40 días, mes larguito y poco más. Algunos ayuntamientos pues quieren sacarle más provecho todavía al turismo. Es el caso de Barcelona, que plantea un aumento de la tasa turística
para frenar la llegada de visitantes o para al menos intentar que sean turistas de mayor poder adquisitivo. Se convertirá Barcelona en la ciudad europea con la tasa turística más elevada de toda Europa, porque se habla de hasta 15 euros por persona y noche en los hoteles de 5 estrellas y en los hoteles de 4 estrellas hablamos de sumar 8 euros por turista y noche. Ahí queda. Bueno, que es viernes, ahí estamos. Muchas gracias por su confianza y arrancamos ya con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. China se defiende de los aranceles norteamericanos, asegura que tomará todas las contramedidas necesarias para defender sus derechos e intereses legítimos. Son las medidas que toma el gigante asiático después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciase un 10% adicional de gravámenes para China al considerar que ha hecho esfuerzos insuficientes para combatir la entrada de fentanilo en Estados Unidos. Ahora mismo las bolsas asiáticas están con caídas de casi 3 puntos para el Nikkei, más de 3 puntos para el Hang Seng y Shanghái cierra con una caída del 2%. Las bolsas estadounidenses cerraron la sesión ayer con caídas en sus principales índices. Acusada fue la del Nasdaq con una caída de 3 puntos y el S&P 500 clausuró con una bajada del 1,59. Trump y Zelensky firmarán hoy en Washington el acuerdo sobre tierras raras. El gobierno ucraniano asegura que en este acuerdo desarrollará la creación de un fondo conjunto en el que Ucrania aportará el 50% de los ingresos derivados de la explotación de estos recursos. A cambio, Estados Unidos se compromete a enviar al país ayuda militar. Son algunas de las garantías que exige Zelensky. Por supuesto, analizamos el nivel de apoyo de cada socio, Estados Unidos, Europa, otras partes del mundo, qué es insustituible y qué se puede sustituir. Trabajamos para garantizar que las posiciones ucranianas estén protegidas en cualquier caso. Y esta es una de las condiciones clave para la diplomacia que necesitamos, para la diplomacia correcta que garantizará la paz en Ucrania. Donald Trump, que anoche en su reunión con el primer ministro británico Keir Starmer, negaba haber llamado dictador a Zelensky. ¿Dije eso? No puedo creer que haya dicho eso. Creo que tengo una muy buena relación con el presidente Zelensky y ahora estamos, ya sabes, estamos intentando buscar un trato y vamos a conseguirlo. Vamos a estar realmente allí y con suerte, ya sabes, necesitamos las tierras raras y tenemos algunas aquí, pero no tenemos las suficientes. Nuestra economía es muy fuerte y necesitamos un montón de cosas que en algunos casos no tenemos aquí. Starmer afirma tras este encuentro que la historia debe estar del lado del pacificador y no del invasor. El mandatario británico busca el apoyo estadounidense para garantizar la seguridad y la paz en Ucrania, aunque el presidente norteamericano sigue cerrando la puerta de la OTAN a Ucrania. Starmer recalca la buena relación que hay entre los dos países. Señor presidente, permítame darle las gracias por su hospitalidad, por su liderazgo. Nos hemos reunido varias veces, hemos hablado varias veces y hemos tenido una conversación muy constructiva. Estoy seguro de que así será hoy. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, advierte de que la Unión Europea responderá a los aranceles de Trump. Sánchez defiende que la Unión Europea es el mayor bloque comercial del mundo, por encima de Estados Unidos o China, y afirma que ante la amenaza y el cierre de las economías apostará por el avance y la apertura al mundo. El presidente también responde a las polémicas declaraciones de Trump del miércoles, cuando el presidente estadounidense aseguró que la Unión Europea se creó para joder a Estados Unidos. Hay quienes dicen que la Unión Europea fue creada para fastidiar a otros y no es verdad. De hecho, buena parte de la riqueza que hoy tiene ese gran país que admiramos como es Estados Unidos es gracias también a Europa. La Unión Europea no se ha creado contra nadie, al contrario, la Unión Europea se creó a favor del multilateralismo y del entendimiento entre países, de la paz y del desarrollo económico y la justicia social. Una defensa que también comparte la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. Las guerras comerciales empobrecen a los pueblos y el presidente del gobierno de España hoy ha hecho lo que tiene que hacer, responder con una propuesta además mancomunada en el seno de la Unión Europea y señalar, y aquí lo digo ya con contundencia, que Europa tiene que despertar. Lo que quiere el señor Trump, lógicamente, es mantener un modelo bipolar entre Washington y China.
Vamos con resultados empresariales. Los últimos que se acaban de remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores son los de IAG, que eleva Ángeles dividendo. Propone un dividendo complementario de 0,06 euros por acción, por lo que el dividendo total para el ejercicio 2024 ascenderá a 9 céntimos por título. En total entregará a los accionistas 435 millones de euros y dice la empresa que tiene la intención de devolver hasta 1.000 millones de euros adicionales de exceso de capital a sus accionistas en un plazo máximo de hasta 12 meses. Los ingresos subieron el pasado ejercicio un 9%, superando los 32.000 millones de euros. El beneficio de explotación se situó en 4.283 millones, con una mejora del 22%, y el beneficio después de impuestos creció casi un 3%. Además, ya tenemos las cuentas de Amadeus. La compañía cerró el pasado año con un beneficio neto ajustado de 1.348 millones de euros, con una mejora interanual de casi el 20%. Los ingresos de la compañía se elevaron un 13% hasta los 6.140 millones. Talgo publica sus resultados de 2024, que se verán afectados por la sanción de 116 millones de euros derivada del retraso en la entrega de 30 trenes de alta velocidad a Renfe, y Acerinox también presentará cuentas de 2024. Hay que recordar que se cotizarán también Ferrovial, Colonial y Merlin Properties, y en Europa estamos atentos a los resultados de las compañías alemanas Allianz y BASF. Enseguida hablaremos con Ismael Clemente, el CEO de Merlin Properties, y atentos porque hoy tendremos dato importante en Estados Unidos, el PCE deflactor correspondiente al mes de enero. Ignacio Baqueano, Country Manager en Iberia del Everest. Que se espera un 2,6% y una subida en la mensual del 0,3%. Veremos ese dato de inflación, que es clave para esa actuación de la FED. Y otro dato muy relevante a nivel macro es el dato de desempleo de ayer, que realmente llevábamos mucho tiempo con un, dato más o menos estable, y ayer subió un 10% respecto a la semana anterior en cuanto a nuevos apuntados al paro. Mientras el Bitcoin se sitúa por primera vez por debajo de los $80.000 desde las elecciones estadounidenses y ha caído un 8% esta semana. El IBEX, por su parte desde los 13.270 puntos. Y dos apuntes más para completar los titulares de este viernes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúne con el primer ministro indio, Narendra Modi. Lo hará en el último día de una visita oficial a la India, que tiene por objetivo estrechar la relación entre ambos mercados. Con esta visita, la Comisión Europea y la alta representante comunitaria para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, prepararán el terreno para la cumbre Unión Europea-India, que tendrá lugar en la segunda mitad del año. Y Felipe VI asiste a la toma de posesión del nuevo presidente de Uruguay. Será mañana cuando asistirá a la toma de posesión de Yamandu Orsi. Al rey le acompañará la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. El ministro aprovechará su visita a Montevideo para mantener diversos encuentros con los nuevos representantes de las instituciones del país. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Me dejaron mudo, Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. En el mundo de las inversiones, creemos que la experiencia contribuye a disminuir la complejidad. Por eso, en Generali Investments le facilitamos el acceso a la experiencia de 12 gestoras de activos en mercados públicos y privados, todas respaldadas por el Grupo Generali. Somos Your Partner for Progress. Infórmate en generali-investments.com. Comunicación comercial solo para inversores en España. Consulte los documentos legales y reglamentarios antes de tomar cualquier decisión final de inversión. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco, que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y, o llámanos al 648 019495. Los
Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. 8 y 16 minutos de la mañana arranca nuestro tiempo de análisis de viernes de carnaval. No veo por aquí a ninguno disfrazado. Raúl Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿No eres así muy de...? Pues yo sí, porque de hecho he ido varios años a Tenerife a los carnavales, porque mi niño es de allí, es canario chicharrero, y ahí se estila mucho, ¿no? Ahí va todo el mundo disfrazado. O sea que este año no voy, pero yo soy de disfrazarme, o sea, creo que es muy divertido y te lo pasas muy bien. David Enche, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. A ti no te veo, ¿eh? Yo, como decía mi padre, hijo mío, tú no te disfraces a ti, con que te pongan una goma de oreja a oreja por detrás, ya como se lleva, ya está, ya naciste con la máscara, no te hace falta. Y me acompaña Antonio Díaz Morales, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues aquí acabando además el mes y acabando todo, y además hoy dicen que se van a alinear los 7 planetas. ¿Y eso qué significa? Pues ¿Eso es bueno o malo? No tengo ni idea, pero todo el mundo dice que eso tiene algún efecto. No sé si va a llover, si va a dejar de llover, no sé lo que pasará, pero bueno. Lo que no sé es si se va a alinear el gobierno. Eso bueno, de ver. Bueno, me parece que eso yo lo tengo más claro. Bueno, oye, tenemos muchos asuntos sobre la mesa, tema de aranceles, tema el circo este que hemos tenido durante toda la semana sobre la quita, la condonación o la condenación de la deuda, o tenemos también, estaba pensando yo, lo de la tasa turística en Barcelona, o sea, 15 euros en hoteles de 5 estrellas por noche y por persona. David, ¿esto no es una barbaridad? Pues se juntan aquí varias cosas. Primero, el populismo típico de las personas que gobiernan ahora mismo en Cataluña, bueno, que llevan gobernando no sé cuántos años, son los mismos perros con diferente collar. Que lo hagan los hoteles de 5 estrellas, pues tú me explicarás exactamente. Es que no tiene ni siquiera afán recaudatorio. Yo creo que lo que tiene es intención de reducir la demanda de turismo en Barcelona, es decir, la subida de precio. Hay una cosa que se llama elasticidad, ¿no? Y va a hacer que decrezca el turismo, lo cual es una auténtica tontería, porque el turismo es bueno para la ciudad. Otra cosa es que haya mucha gente o que haya gente que haga lo que no tiene que hacer, pero son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Para mí, desde luego, no tiene ningún sentido y además, bueno, sí, tiene solo un sentido, que es decir, que están haciendo cosas diferentes y tal, y vamos a darle al rico. Se va a convertir Barcelona en la ciudad con la tasa turística más cara de toda Europa. Sí, no sé cómo pueden estar pensando que algo que funciona, porque podemos decir que en los últimos años lo que nos está salvando mucho es el turismo. Además en Cataluña, pues ellos que siempre se van a gloria, que es que la gente quiere ir allí, que no, o sea, yo ya empiezo a tener mis dudas de que no haya cambios incluso de algún tipo de persona que en último minuto, pues en lugar de ir a Barcelona, pues decidan ir a otro sitio, porque Europa tiene ciudades muy bonitas, Barcelona es bonita, pero tienen otras. A mí me parece que no se le está tratando bien al turismo desde el punto de vista de lo que debería hacerse, y además no entiendo qué van a hacer luego posteriormente, porque dicen que es para la vivienda, pero no ponen ningún plan de qué viviendas van a hacer ni qué van a hacer. O sea, es simplemente recauden y luego ya veremos. Raúl. Pues yo tampoco lo entiendo, porque si realmente lo que quieres es elevar la calidad del turismo y está ya penalizando los hoteles de 5 y 4 estrellas con unos costes diarios por encima de 10 o 15 euros dependiendo de la tipología del hotel, no le veo ningún sentido. Es decir, estás precisamente penalizando a los que en teoría son turistas que llegan a desembolsar más dinero para venir a España. Es que eso no tiene ningún sentido. Y luego el tema de destinar esa parte, ese 25% a la vivienda pública,
otros en sentido más. Es decir, si realmente quieres destinar a vivienda pública, lo que tienes que hacer es un plan eficiente de inversión, recortar gastos, que esta semana salía precisamente una información de que la Generalitat estuvo pensando en hacer una auditoría y recortar en 1.000 millones de gastos en temas de política independentista, que al final no se ha hecho. Es decir, si realmente quieres incentivar el turismo y vivienda pública, esa política no casa. Si os parece, enseguida vamos a seguir con este asunto y con otros más asuntos de actualidad, pero tenemos ya esperando a nuestro invitado capital, que es Ismael Clemente, el CEO de Merlin Properties. Ismael, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien. Justo ayer Merlin Properties presentaba al cierre del mercado sus cuentas referidas al año 2024, ocupación récord, aumento de ingresos en un 5,8%, beneficio operativo que crece un 9,4%. Enhorabuena por las cuentas, pero ¿van a ser ustedes capaces de mantener este ritmo de crecimiento en este año 2025? ¿Ese es el objetivo? Sí, pero dependeremos bastante de la economía. Nosotros somos al final sector terciario y lo que hacemos es prestar servicios al primario y al secundario. Entonces, si la economía, si nuestros clientes van bien, nosotros vamos bien, y lo contrario pues también es cierto. El 24 empezó el primer trimestre un pelín dubitativo, no sabíamos si iba a arrancar para bien o para mal, y luego ya durante el resto del año no solo se fue consolidando como un magnífico año, sino que ha terminado siendo realmente histórico para nosotros, porque hemos hecho una cosa curiosísima, que ha sido batir récord de ocupación en las 3 divisiones de negocio principales que actualmente operamos y por tanto en el conjunto de la compañía, y mejorar significativamente nuestro flujo de caja hasta recuperar aproximadamente el 50% de la dilución causada por la ampliación de capital que hicimos este año para fondear nuestra aventura en centros de datos. Por tanto, magnífico año, y el 25 pues de momento arrancamos con un poquito de incertidumbre hasta saber cómo se va encajando el año. En centros comerciales tiene muy buena pinta, en oficinas la verdad es que también lo tiene, en logística le vemos de momento más plano. Vamos a ver cómo sigue el año. Y la piedra angular de un futuro crecimiento vendrá por los centros de datos. Sí, para nosotros obviamente ahí es donde nos jugamos un poco nuestro futuro, porque en todo lo demás, en nuestras líneas de negocio tradicionales, pues estamos muy cerca del óptimo. Es decir, es muy difícil mejorar ya estos niveles de ocupación, y por tanto tu incremento de ingresos viene por incremento de renta, y ese incremento de renta depende de la salud financiera de tus clientes, que a su vez depende de la macroeconomía. Por tanto, para tener algo un poco sorpresivo, para poder tener algo sexy, como dicen los modernos, pues no te queda más remedio que invertir en una nueva área de negocio. Nosotros en el 19-20 decidimos hacerlo en centros de datos, y creo que acertamos, porque la verdad es que es un área de actividad que nos está dando grandes alegrías. ¿Cuántas más alegrías puede dar? Se lo digo porque ¿qué tamaño necesitan los centros de datos y cuántos centros de datos se necesitan en España para desarrollar todo lo que es inteligencia artificial? Esa es una muy buena pregunta, pero es difícil de responder porque depende también de qué posición tome Europa en materia de inteligencia artificial. De momento prácticamente ni está ni se le espera, y la mayoría de los centros de datos de Europa y del mundo están computando para Estados Unidos. Pero bueno, se supone que se desarrollará una industria de inteligencia artificial aquí en Europa, y eso generará una demanda, digamos, local de capacidad para IA. Pero bueno, de nosotros depende proveer la infraestructura necesaria. De los operadores de inteligencia artificial depende el operar esa inteligencia artificial. Por tanto, dependemos bastante de qué es lo que haga Europa en esto en los próximos años. ¿Y podría haber, o ya está habiendo, una cierta especulación, como por ejemplo en otro sector que hemos visto en el pasado en renovables? Sí, este es un sector en el que, si le preguntas a mi madre, la pobre cree que centros de datos hace en España todo el mundo. Y la realidad es que si tú ahora mismo vas por ahí y buscas una retro que esté haciendo un agujero para un centro de datos, no hay ninguna. Es decir, nadie está haciendo nada. Todo el mundo dice que va a hacer, pero nadie está haciendo nada, porque a día de hoy este es un sector que tiene 3 barreras importantísimas de acceso.
Una es el capital, es muy intensivo en capital, se necesita mucho dinero para poder invertir en este tipo de activos. 2, tecnología, tienes que hacer los centros y encima que te funcionen, y eso a día de hoy no es tan sencillo, y hay ejemplos por ahí como el de Talavera, no sé qué, tal cual, que se ha propuesto desde hace 5 años o 4 años hacer una determinada instalación y nunca se acaba de hacer porque no acaban de dar con el tranquillo en materia de tecnología de la instalación. Y la tercera barrera es la comercialización, el acceso a los hiperescalares, el acceso a los operadores de inteligencia artificial, que no se fían actualmente de nadie, precisamente por tanto ruido. Prácticamente solo se fían de lo que tocan y prueban. Entonces, ahí hay un pequeño salto en el vacío en el que tienes que construir y los tíos tienen que venir a probar tu instalación y tu instalación tiene que funcionar. Y eso no es tan sencillo porque hay un montón de gente que no se la puede jugar. Uh-huh. Más allá de la pata de centros de datos que promete ser piedra angular de un futuro crecimiento, como decías, Ismael, están centros comerciales, está oficinas y está también logística. Y está España, que está dentro de Europa, y en Europa tenemos, yo viendo por ejemplo, Alemania, un sector inmobiliario que está tocado, Suecia que pinchó, España va muy bien. ¿Tendremos susto o tú ves que es posible mantener esta buena tendencia? Yo creo que se puede mantener esta buena tendencia con una buena política económica. Estamos en un periodo razonablemente bueno desde el punto de vista cíclico. Deberíamos estar guardando para cuando no haya. Es decir, en mi opinión, deberíamos estar entrando en superávit primario, deberíamos estar reduciendo deuda y deberíamos estar preparando a la economía para ser resistente a largo plazo. Pero se puede. Si se quiere hacer, se puede. Es simplemente explicárselo a la población, que la población lo entienda y que sepa que hay una especie de proyecto común entre todos, pues, para colocar a España en una determinada posición, en un determinado plazo, dentro de no sé cuántos años, y que la gente pues esté de acuerdo en ese proyecto. Bueno, no sé cuántos años, que pueden ser muchos, porque viendo el circo político también en torno a la vivienda y a la ley de la vivienda, pues apaga y vámonos, ¿no? Bueno, claramente vivimos inmersos en una sobredosis de política. Abrimos todos los días los periódicos y las 8 o 10 primeras noticias por caracteres tipográficos son todas de política. Cualquier persona de cualquier pueblo de España conoce a los políticos. O sea, si un político, aunque sea de tercera categoría, va a un pueblo, en el restaurante le invitan a comer, y sin embargo no conocemos a nuestros empresarios, ni a la gente que genera riqueza, ni a nuestros científicos, ni a nuestros académicos universitarios, ni a nuestra gente relevante de la sociedad civil. Es un país que está demasiado expuesto a la política, no sé por qué, en los últimos años, y se ha ido esto exagerando cada vez más, y bueno, pues eso no, yo creo que no es bueno a largo plazo. Es decir, yo creo que la política es como el árbitro en un partido de fútbol, tiene que tener un protagonismo limitado y los protagonistas tienen que ser los jugadores. Bueno, pues ya veremos si se cumple, ¿no? Pero de momento esa ley del suelo ha vuelto a fracasar y bueno, ¿cómo interpretas ese fracaso de la ley del suelo, el que no haya salido? Bueno, pues son los apuñalamientos políticos a los que estamos acostumbrados, en este caso del bloque conservador al bloque progresista. Es decir, que yo creo que deberían haberla apoyado, porque es una ley que tiene alguna cosa que no está bien, pero en su mayoría, considerándola en su conjunto, pues no está mal. Entonces deberían haberla apoyado. Lo que pasa es que yo creo que están enfadados porque otras iniciativas que ellos han presentado no las han apoyado los otros. Entonces al final pues se pegan garrotazos, y lo que pasa es que se los pegan en la cara del ciudadano, claro. Bueno, Ismael Clemente, presidente de Merlin Properties, CEO de Merlin Properties, muchísimas gracias por atendernos, por destriparnos ahí los números, y que vaya todo muy bien y a seguir creciendo. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Gracias, Venga, un placer. Chao. Adiós. Bueno, ¿algo que comentar? Sí, qué bien la entrevista, me gusta mucho. Sí, a mí también, Ismael, sí, se lo he disfrutado. Qué claro habla y qué bien, fenomenal. Enhorabuena. Bueno, el tema de los centros de datos es muy importante, depende mucho de... Ya, pues ya visto lo que ha dicho él, es que me ha dicho una frase que me ha hecho mucha gracia, es muy ingenioso. Dice, no verás una retro haciendo un agujero para hacer un centro de datos. O sea, qué forma tan coloquial de hablar y qué forma tan divina de explicarlo, ¿no? Pues esto es lo que hay, claro. Este es el tema de conversación, que al final no pasa de eso. Hay un tema, además, que me parece importante también en los procesamientos de datos, que es la energía que requieren.
Y entonces eso no se puede poner en cualquier sitio, tiene que haber un plan de dónde va a salir esa energía para ese procesamiento de datos. Recordemos que además está detrás el tema de cuántica, que se quieren meter en los centros, van a tener muchísimo más coste, muchísima más tecnología. A mí me parece que es algo importante que se tendría que hacer conjuntamente, no solamente desde el punto de vista de la construcción, sino también de la energía que van a generar, de dónde van a tener esa energía, de dónde se va a producir. Se decía hace poco que en Extremadura iba a haber algunos. O sea, todo el mundo lo va diciendo. Yo creo que eso suena bien, pero como dice este señor y como dice David, pues evidentemente si luego no se ve nada, pues al final se queda en aguas de borrajas. En cuanto a lo que ha dicho varias cosas interesantes, ¿no? Aparte del tema de centros de datos, el tema de la vivienda, la ley del suelo, que creo que es algo que preocupa, yo creo que no preocupa a los políticos, pero preocupa mucho a la sociedad, ¿no? Entonces, y él como empresario lo ha dicho claramente, dice esto, ajeno al tema político, en su gran medida es una política, bueno, una ley, digamos, razonable, que lo que va a hacer es perjudicar a los ciudadanos porque va a retrasar precisamente la construcción de vivienda, que es el principal problema de hoy en día que tiene la sociedad española, ¿no? Lo recordemos, y los políticos no están poniendo soluciones. Me voy a publicidad, a la vuelta. Vamos con tema arancelario y, oye, lo del circo esta semana de lo de la deuda, la quita. Está divertido, ¿no? Es el Sálvame, sí. ¿no? Estamos en pleno Sálvame, carnavales. Tanto como divertido. Ya. Esto es carnaval. Bueno, publicidad. Y me lo contáis. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Este verano, respira. Ahora en El Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Mitsubishi Electric. Con clasificación energética A++. Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 24 meses. En tienda web y app del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones de exclusiones en elcorteinglés.es. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Este verano, respira. Ahora en El Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Daikin. Con clasificación energética A++ y Wi-Fi. Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 24 meses. En tienda web y app del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones de exclusiones en elcorteinglés.es. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía. Hoy el tema de los aranceles. Lo último, que China responde. China ha dicho que ellos van a responder, van a defenderse ante los aranceles norteamericanos, que van a tomar todas las contramedidas necesarias para defender sus derechos e intereses legítimos. Bueno, aquí tenemos otro Sálvame. Efectivamente. Pero a nivel global. Esto es planetario ya. Sí, esto es la comidilla que va a ser en este año, ¿no? Yo creo que con la llegada de Donald Trump precisamente, pero al final esto va a provocar un efecto rebote a nivel economía, es decir, ya hemos visto que la Unión Europea
probablemente va a responder. China, que es otra de las grandes economías mundiales, va a hacer lo mismo, y lo que va a provocar es el encarecimiento de los productos, que al final lo van a sufrir los ciudadanos, porque va a generar una mayor inflación. O sea que entonces la mayor inflación va a provocar precisamente un empobrecimiento de la clase media, ¿no? Entonces esto al final tendrá un efecto cadena. Probablemente no podrán bajarse más los tipos de interés en Europa y en este caso y en Estados Unidos. Y bueno, aquí vamos a ver realmente quiénes. Yo creo que aquí no gana nadie, es decir, salen perjudicados las tres grandes economías, que son la Unión Europea, Estados Unidos y China, pero Trump se ha empecinado en este caso en considerar que esto es bueno para la economía americana, y yo creo que bueno no es, y lo estamos viendo lógicamente en las bolsas que están cayendo. Ayer cayó la bolsa americana casi un 3% en el Nasdaq, y el resto de las bolsas europeas van a seguir el mismo camino. David. Bueno, pues tampoco hay mucha novedad, ¿no? O sea, es toda la semana lo mismo, y vamos a tener todavía así unos cuantos meses. Este señor lo que quiere es sentarse a la mesa con China, y entonces estos son lo primero que hace. Te subo los aranceles, tú me los subes a mí, y luego dentro de un rato ya veremos lo que hacemos. Todo el mundo sabe, no hace falta ser doctorado en economía para darse cuenta que subir aranceles significa importar inflación, y que este señor, que es, lo digo siempre, Donald Trump es cualquier cosa menos un liberal, es un tío que es un proteccionista y que además es expansionista en el gasto, quiere gastar más, y no le viene bien que estén los tipos de interés altos, con lo cual tiene un conflicto en su propia estrategia. Una estrategia va orientada en un sentido y otra en otro. Tendrá que tomar una decisión, pero se sentará a hablar con China y llegará a un acuerdo con China. Bueno, eso también te lo digo. Y se sentará a hablar con Europa. No, con Europa no lo veo. Quiero que escuchéis a Pedro Sánchez y también a Yolanda Díaz. Hay quienes dicen que la Unión Europea fue creada para fastidiar a otros, y no es verdad. De hecho, buena parte de la riqueza que hoy tiene ese gran país que admiramos como es Estados Unidos es gracias también a Europa. La Unión Europea no se ha creado contra nadie, al contrario, la Unión Europea se creó a favor del multilateralismo y del entendimiento entre países, de la paz y del desarrollo económico y la justicia social. Las guerras comerciales empobrecen a los pueblos, y el presidente del Gobierno de España hoy ha hecho lo que tiene que hacer: responder con una propuesta además mancomunada en el seno de la Unión Europea, y señalar, y aquí lo digo ya con contundencia, que Europa tiene que despertar. Lo que quiere el señor Trump, lógicamente, es mantener un modelo bipolar entre Washington y China. Bueno, y aquí Pedro Sánchez quiere ser el líder o la voz de Europa, defendiendo a Europa y atacando a Trump. No sé lo que le ha oído decir, porque al final no he dicho nada. A ver, yo lo que sí hay un tema interesante en esto es, a la vez que está generando la tensión, que la ha alargado, recordemos, otro mes más con Canadá y con México, que va diciendo, bueno, ahora ya es en abril, ya no va a ser en marzo, va a ser en abril. Justo hoy se está sentando con Zelensky para ver si llega a un acuerdo, con lo cual yo creo que está jugando a ver si, acabando la guerra en Ucrania, pues el tema baja un poco la inflación que nos trajo la guerra en Europa, para así luego jugar con o sea, está jugando como varias partidas en una: querer quitar los conflictos por el efecto inflacionista que tienen estos conflictos, y a la vez pues tratar de sacar el pellizco en la negociación. Por eso estoy de acuerdo con David que van a sentarse con China, pero también creo que con Europa se va a acabar sentando tarde o temprano, porque va a haber algo que repartirse en Europa, David. ¿Con quién se va a sentar? ¿Con Ursula von der Leyen se va a sentar? Bueno, él lo que va a ver es que hay dinero en Ucrania y él va a querer entrar a pillar parte de ese dinero. Pero, a ver, vamos a ver. Donald Trump es un tío... El otro día hay que entender también cuál es la trayectoria de negociación de Donald Trump. Donald Trump ha estado metido en 25.000 películas, algunas de ellas no excesivamente recomendables, ¿vale? Y es un tío que juega muy fuerte, lo hemos dicho siempre, es un vaquero. Entra, pega una patada a la puerta y se sienta a la mesa y no se quita las pistolas. Y así es como su forma de actuar. A mí me parece que es despreciable, especialmente con un puesto tan representativo y tan importante que tiene, que es como ser el presidente del país más poderoso del mundo. Pero bueno, cada uno, a él le han votado, le gustan sus votantes, pues no, aquí chimpú y no decimos nada más, ¿vale? Pero Europa no tiene un representante. Es que Ursula von der Leyen no tiene absolutamente nada que ver con lo que está diciendo Meloni, que por cierto, me da la sensación de que acumula mucho más simpatía y mucho más acuerdo entre varios países de la Unión Europea que la propia Ursula von der Leyen, la que por cierto, como digo siempre, nadie ha votado. Sí. Yo no he votado nunca, ni votaría jamás por la señora von der Leyen, porque no me gusta su forma de pensar. Entonces, vamos a ver. Entonces, es que Donald Trump no quiere una Europa fuerte. A Donald Trump no le viene bien una Europa fuerte. A Donald Trump le viene bien una Europa dividida, en la que Francia vaya por un lado o el otro. Y que pase esto desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico.
Lo dije el otro día, en Europa había 2 ejes fundamentales. El eje económico era el eje Londres-Berlín, o Londres o UK-Alemania. Y el eje ese era el eje económico. Y el eje militar era Londres-Francia. Y recuerdo que son los 2 únicos países en Europa que tienen armamento nuclear. Y los ejércitos más poderosos, etcétera. Y uno de esos 2 actores no está ni siquiera en la Unión Europea. Se ha ido. Es el Reino Unido. O sea, Donald Trump el otro día dijo que Zelensky era un dictador. Y ayer, cuando se lo recordaron, dijo, no, yo nunca he dicho eso. O sea, vamos a ver. Es un tío que va a lo que va. Lo que pasa es que me parece que, lo digo, insisto, eso está muy bien cuando tienes tus negocios, tu empresa, tu Exacto. forma de actuar. Pero cuando eres el presidente de Estados Unidos, a mí me parece que es una estrategia asquerosa. Sí. Bueno, por un lado, Reino Unido aquí parece que va a quedar exento de los aranceles. Aquí Starmer parece que ha sacado tajada con la reunión que ha tenido en la Casa Blanca. Y por otro lado, si vemos las cifras, actualmente la Unión Europea exporta aproximadamente unos 562.000 millones de euros a Estados Unidos. El déficit comercial ahora mismo que tiene Estados Unidos con Europa es de unos 162.000 millones anuales. O sea, lo que tiene que analizar Estados Unidos es por qué tiene ese déficit, qué es lo que está exportando, qué es lo que está importando. Y aquí estamos viendo también que las economías, en este caso los países más perjudicados, va a ser Alemania, que Alemania exporta más o menos unos 157.000 millones de euros. Por otro lado estaría Italia y luego Irlanda. A España le tocaría algo menos porque España aproximadamente exporta unos 18.700 millones de euros según los últimos datos de 2023. Pero claro, también aquí es que hay una falta acuciante de líderes en la Unión Europea, ¿no? Como bien comentaba David, Ursula von der Leyen no es una voz precisamente que digas, es una persona que tenga a nivel europeo que pueda aunar una serie de criterios comunes, porque sí que es verdad, no podemos comparar, o yo siempre lo digo, no es lo mismo Estados Unidos que Europa. Europa es un país de países, cada uno va a su interés y no hay una voz cantante que sea unificada porque cada país lógicamente tiene sus intereses y luego todos los problemas políticos que tienen internos, tanto Francia, Alemania con las recientes elecciones y aquí lo vemos en España que, bueno, de líder Pedro Sánchez la verdad es que me queda un poco corto. Bueno, aquí en España, aquí en casa, cositas de casa. Fernández Mayueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, dice que va a presentar un recurso ante el Constitucional si prospera la quita de la deuda. Este es un pacto, el de Sánchez con los separatistas, inmoral. Fomenta la cultura de que es mejor ser un manirroto y que no hay que pagar las deudas. Es un pacto injusto, porque no se trata igual a todos los españoles. Sánchez firma con los separatistas 1.000 euros más por habitante de lo que ofrece a Castilla y León. Bueno, y después de Castilla y León irán otras comunidades autónomas también planteando el recurso. ¿Cómo va a acabar toda esta historia? Ayer, bueno, vimos esta semana lo que pasó, que se levantaron y que se quedaron solamente 3 comunidades autónomas. No entiendo muy bien qué defensa van a tener en Castilla-La Mancha, porque Castilla-La Mancha sale también tocada y Asturias. A mí los números, cuando uno empieza a mirarlos, venía hoy en la prensa que condonar la deuda en las comunidades no tiene impacto en el rating de España, porque al fin y al cabo pues consideran que el riesgo sigue siendo el mismo, el riesgo país que había antes que no había. Pero también había otra noticia que había leído esta mañana que decían que tenía un efecto para algunos de los que van a medir la deuda española porque genera un poco la mala sensación de que les van a dar más libertad para seguir gastando sin tener control. Tener estas medidas, aparte de generarle el debate entre la gente de la calle que nos meten otra discusión, no queda muy claro cómo se van a hacer para controlar el gasto público, que eso es lo que me preocupa a mí, porque lo único que veo es que ahora alguien va a pagar, se va pasando la cuenta de uno a otro según van llegando al bar, pero al final los que pagamos somos todos, somos los que estamos aquí y no nos queda claro qué se saca y qué se va a hacer a partir de ahora para que no vuelva a ocurrir y no se vuelva a gastar más dineros. Y aparte que es curioso porque el que va a generar ese mejor resultado va a ser el propio Partido Socialista en Cataluña, no va a ser ni Junts ni va a ser Esquerra Republicana. Yo aquí, en el tema de, lo que comentaba el presidente de la Junta de Castilla y León, yo como castellano, a mí me encantaría que eso no saliera adelante, es decir, que realmente no hubiera una quita de la deuda, que realmente no es una quita, porque la asume el Estado, ¿no? Pero bueno, todos. Sí. Al final todos los ciudadanos, que lo que estamos haciendo es pagar la fiesta de los independentistas, ¿no? De los políticos independentistas que han derrochado durante todos estos años con su dispendio a nivel de apertura de embajadas, etcétera, etcétera, para intentar llegar a independentismo
y que por un tema político y de mantenerse de poder por parte de Pedro Sánchez, pues está intentando contentar a sus socios nacionalistas, ¿no? Tengo mis dudas de que el Constitucional vaya en este caso a revocar esta ley, porque recordemos que el Tribunal Constitucional, ahora mismo, cuyo presidente es Conde Pumpido, está puesto ahí por Pedro Sánchez. Y por otro lado, me encantaría, con el tema de la deuda y en general de la deuda en España, que hubiera un Elon Musk aquí en España también, precisamente para que empezara a aplicar todos los recortes de la administración, que son gastos superfluos, y que si se metiera realmente mano y la tijera, yo creo que se descubriría muchas cosas, ¿no? A ver, la deuda de Cataluña, que esto no es una operación para redistribuir nada, esto es una operación para quitarle deuda a Cataluña y que la suman el resto de españoles. Y ya está, ¿no? Esta es la historia. Cataluña tiene una deuda general el año 2023, estoy viendo aquí, lo tengo delante, de 85.000 millones, casi 86.000 millones de euros. Eso, perdóname, pero no solo de hacer embajadas, tal y cual. Cataluña ha sido la comunidad autónoma peor gestionada de España durante décadas. Durante décadas, ¿vale? Lo han gestionado fatal. Y es una comunidad autónoma próspera, con gente currante, con gente con talento, con gente emprendedora. A ver si vamos a descubrir ahora que el primer ferrocarril en España fue Barcelona-Mataró, ¿eh? No estaba en Madrid, estaba en Cataluña, que ha sido ejemplar en muchas ocasiones para muchas cosas, cuyo tejido productivo y tejido de inversión siempre ha respondido, y los que no han respondido son los políticos de un signo y otro que han hecho un auténtico desaguisado. Dicho esto, y como estamos en un Estado autonómico, los desmanes de los presidentes autonómicos y de los gobiernos autonómicos de una comunidad autónoma debe asumirla la comunidad autónoma. Y el resto de comunidades autónomas no tienen por qué asumirla. Y las comunidades autónomas que han estado mejor gestionadas, o al menos han sido, como decías tú, menos manirrotas, no tienen por qué asumir una parte. Porque aquí el tema no está en la titularidad. El tema está en que, al acabar la titularidad, los demás asumimos una deuda que no nos corresponde. Para que ellos tengan unas cuentas que puedan tal. Cataluña no puede irse a los mercados a financiarse, porque tiene bono basura. Nadie le da un duro. ¿Vale? Tampoco creo que fuera a mejorar mucho. Y acabo rapidísimo. Y luego, hay otra cosa que es muy importante para las empresas de rating y para los inversores, tanto propios como extranjeros, cuando invierten en un país, que es que haya certidumbre. No solo ya seguridad jurídica, porque esto podría ser legalmente posible, sino que haya cierta certidumbre. Y que haya unas normas del juego que todo el mundo siga y no se cambien, porque el gobierno dependa de unos cuantos votos para poder llevar adelante sus proyectos, que por otro lado no lleva. Oye, a punto de irme. Buena noticia económica de la semana, que es viernes. Vamos, que no se me olvida, ¿eh? Alguno pensaba que se me iba a olvidar. A ver. Yo me he quedado muy contento viendo en la prensa los resultados que han estado dando algunas empresas como SACIR. ¿Os habéis copiado? No, vale, no parabas al vale. Y incluso Meliá, o sea, decir, me ha sorprendido porque ha habido varias que han dado muy buenos resultados. Eso significa que están haciendo operaciones además fuera de España, porque claro, estas constructoras no están aquí. Y se habla muy bien de las operaciones, en concreto, de dos constructoras, Meliá, y también se está hablando de Endesa. Yo tiro más por el tema de la vivienda construcción. Se ha alcanzado el récord, digamos, entre comillas, de construcción de nueva vivienda. El año pasado se han citado 126.000 nuevas viviendas, que ya era hora que empiece la construcción un poco a tirar para arriba. El mayor crecimiento que tenemos desde el año 2008, donde recordemos que se licitaban casi 800.000 viviendas, es muy difícil llegar a eso, pero por lo menos parece que estamos en la buena senda y ojalá esto siga creciendo, precisamente porque en España hace falta vivienda, ¿no? David. Estábamos ojeando antes, cuando estábamos fuera de antena, estábamos ojeando los periódicos y estábamos diciendo que las principales páginas, el mayor volumen de páginas de los periódicos de hoy, de los principales económicos de hoy, eran resultados positivos de empresas, muy positivos, resultados récords, etcétera. Entonces, como el gobierno ha tenido 0 iniciativas legislativas desde que empezó la legislatura, es decir, no ha hecho nada por la economía, y cuando lo ha hecho no ha sido precisamente para empujar a favor, lo que hay que pensar es que España, por suerte, y digo por suerte, cuando hasta hace poco hubiera dicho por desgracia, se está empezando a internalizar. Es decir, la economía está empezando a funcionar con independencia del poder político. Y creo que, dada la situación, eso es una excelente noticia. Muy bien. Chicos, que os veo en forma. Raúl Sánchez, David Enche, Antonio Díaz Morales. Un placer, gracias, buen fin de semana y felices carnavales. Si los tenemos aquí todos los días, ¿no? Aquí, bueno. Venga, a lo loco. Oye, que lo paséis bien. Un abrazo. Adiós, chao.
Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se prevén nubes y precipitaciones en general. Serán en forma de nieve en los sistemas montañosos de la mitad sur y Pirineos, con la cota ascendiendo. No se descarta algún chubasco de granizo en el litoral de Málaga durante la tarde. Las temperaturas máximas descenderán en el tercio sur peninsular, en el Cantábrico, Ampurdán y Canarias, mientras que en el resto subirán. Las mínimas en general no tendrán grandes cambios. Serán heladas débiles en montañas de la mitad norte del sureste peninsular y en puntos del este de ambas mesetas. Serán moderadas en el Pirineo. Los vientos serán en general flojos en interiores y moderados en litorales, con intervalos de fuerte en los del norte de Galicia y Asturias, sin descartarse en Alborán, extremo sureste peninsular y Canarias. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. Ocho minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Paloma Lados, buenos días de nuevo. Buenos días, Susana. Empiezo con IBEX 35 futuros. Viene con caídas del 0,3%, cautela en las bolsas ante los anuncios arancelarios de Donald Trump, y también pesará en la renta variable ese descenso de más del 8% que registraron ayer las acciones de Nvidia en respuesta a sus resultados. Hoy termina el mes de febrero. A estos niveles el IBEX se revaloriza un 7% y de lunes a jueves suma un 2,45%. Por lo tanto, mucho tendría que caer para que no termináramos la semana en positivo. Hoy vamos a conocer el dato adelantado de IPC en Alemania. En nuestro país, el Banco de España difunde la balanza de pagos de diciembre. En Estados Unidos llega una de las claves de la semana, el índice de gastos de consumo personal de enero, una de las medidas de inflación más seguidas por la Reserva Federal estadounidense. Además, tenemos una auténtica avalancha de resultados trimestrales que cotizar. Los últimos que hemos conocido esta mañana dentro del IBEX, los de Amadeus y los de IAG. Aparte, tenemos muchos que se presentaron ayer al cierre, y en el mercado continuo otro buen número de empresas rendirán cuentas al mercado. Tenemos la prima de riesgo en 68 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,05%. En Europa, Paloma. Tenemos caídas para el futuro del Eurostock 50 del 0,9%, el DAX, el futuro cayendo un 0,7%, un 0,85% el de la bolsa parisina. Día de recortes y días de referencias macroeconómicas que nos llegan desde nuestro país vecino. Hemos conocido dato de inflación del mes de febrero, el dato preliminar. Se desaceleran los precios al 0,8% en términos interanuales, caen por primera vez
por debajo del 1% en 4 años. Lo esperado era una subida de 1 punto porcentual y el dato anterior 1,7%. También hemos conocido el Producto Interior Bruto, el crecimiento en Francia, que cae un 0,1% en el cuarto trimestre de 2024 en comparación con los 3 meses anteriores. Además, también sobre la mesa las ventas minoristas, en este caso en Alemania, aumentaron un 0,2% en el mes de enero. ¿Y valores protagonistas? Pues muy pendientes de los semiconductores después de ese desplome del 8,5% de Nvidia en Wall Street y también pendientes de los resultados. Tenemos cuentas de Allianz, la aseguradora alemana, ha obtenido un resultado histórico. También tenemos algunos presentados ayer, como es la constructora Saint-Gobain, Teleperformance y en el foco Mercedes-Benz, porque el gigante de la automoción ha iniciado una ronda de despidos que podría afectar hasta el 15% de su plantilla en China. ¿Más referencias cuáles? Mirando el cierre de las plazas asiáticas, la bolsa de Japón ha terminado el día con una caída de casi el 3%, el 2,9%. Shanghái está operando con un recorte del 1,8%. En los últimos compases, el Hansen de Hong Kong, recorte del 3,3%. Y en Seúl también tenemos una caída del 3,4%. Futuros americanos, que los tenemos en este momento bastante planos, con una tendencia positiva. En el mercado de materias primas, el crudo Brent buscando los $73, 72,94, West Texas en $69,65. Y en el mercado de divisas nos fijamos en el cruce del euro con el dólar. Lo tenemos a esta hora operando en verde para nuestra moneda. Lo tenemos en 1,0398. Jesús Sánchez Quiñones, el director general de Renta 4 Banco. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y hoy el mercado viene torcido, ¿no? Con una apertura claramente a la baja después de los fuertes recortes ayer de Estados Unidos. En Nasdaq cayó un 2,7% y Nvidia un 8,5% ante los temores que generan los aranceles de Trump y su potencial impacto tanto en crecimiento como en inflación. Hay que estar atento a todos relacionados con los aranceles. Ayer Trump confirmó que el 4 de marzo, la semana que viene, van a entrar en vigor los aranceles del 25% a México y Canadá, aunque no se descarta que pueda haber negociaciones de última hora para una extensión. Y también anunció un impuesto adicional del 10% a las importaciones chinas, y el gigante asiático ya ha amenazado con represalias. Y adicionalmente, posibles tasas portuarias a los buques chinos, lo que podría tener consecuencias muy negativas en las cadenas de producción. Esto sí que ha sido muy mal tomado ayer en Estados Unidos, lo ha recogido Asia y lo está recogiendo al menos en la apertura las bolsas europeas. Y hoy vamos a tener una cantidad bastante notable de resultados, tanto en España como en Estados Unidos, también datos de precio que van a servir sobre todo en Europa para ver si van a ser más aceleradas las bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo o no. Pues Jesús Sánchez Quiñones, gracias y que tenga buen negocio, buen día. Buenos días. Gracias. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Radio Intereconomía. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación.